Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Otro principio básico, las piedras que se utilizan, la piedra es más eterna, dura más, siempre se hace esto para ser atemporal. La temporalidad es lo que tiene que ver más con el espíritu. La carne se disuelve, la carne se pudre, nosotros desaparecemos, pero digamos que eso que hay más allá o que creemos que hay más allá, al final de alguna manera da igual que lo haya, lo creamos, y lo creamos dentro de nosotros, pues al final nos está influyendo en nuestra vida, ¿no? Que luego nos muramos y se lo lleven todos los gusanos, bueno, pero por lo menos nuestra espiritualidad en vida la hemos tenido de alguna manera. Y lo que el ser humano desde todos los antiguos milenios siempre ha visto como espiritualidad, como el más allá, el mundo del gran misterio, eso es algo que está atemporal, está más allá del tiempo. Nuestra vida, las plantas, los animales, es temporal. Las piedras, el mundo de las piedras es algo más eterno, que tampoco es eterno, pero dura más, ¿no? Entonces por eso siempre se han hecho los grandes templos y los grandes lugares de poder de alguna manera para que sean duraderos. La orientación, ¿veis? Esto es Karnak. Esto, si veis los alineamientos de Karnak, está en la Bretaña francesa. Pues estos son los dibujos que ha hecho gente con sus varillas de zahorí y tal, que han visto las diferentes líneas de energía y fuerzas que hay entre las piedras de esos mismos menires. Esto es para poneros un ejemplo de cuevas que hay en el mundo. Estas son de Bulgaria. Siempre en las cuevas, os cuenta que las cuevas es el lugar ancestral. Estas tienen 23.000 años, estas pinturas. Ya había espiritualidad, ya había una manera de conectar con lo divino, con los arquetipos, con lo atemporal, con lo invisible, con lo sagrado, con lo que queráis llamar. Y ya estaba esto. Entonces digamos que estos son como los primeros templos, los primeros santuarios del mundo son son estas cuevas, las primeras representaciones. Otro de los principios básicos es la orientación. Casi todos los templos grandes y sagrados y potentes del mundo siempre tienen una orientación, y esta orientación normalmente va a ser hacia grandes hitos o grandes montañas, pero sobre todo casi siempre, hablando un porcentaje altísimo, un 90 y tantos %, esa orientación va a ser hacia las estrellas, sin meternos en ningún tipo de historias sobre de dónde venimos, si extraterrestres o no, si somos terrestres, si los templos estaban hechos o informados o nos ayudaron de una manera astral, mental, física, lo que sea, sin meternos en ese tema, porque eso serían otras semanas de debate, y yo tampoco estuve allí, tampoco les vi hacerlo, con lo cual, como no lo sé, pues me sigo quedando en la duda. Pero lo que sí que sé absolutamente es que todas y cada una de las civilizaciones del mundo decían que sus dioses, que sus divinidades estaban ahí arriba en las estrellas. Siempre, todas las que podáis ver, siempre estaban arriba en las estrellas. Por eso ponían en casi todas esas antiguas civilizaciones los lugares para conectar con el futuro, con los dioses y con ese más allá, lo ponían en los altos de las colinas, en los altos de las montañas. Por eso las pirámides tenían las puntas, las torres y todo. Y sin embargo, el lugar para conectarse con el pasado, con los ancestros, con lo primigenio, era en el fondo de las cavernas, ¿no? Para unir esa verticalidad entre el fondo profundo de nuestro pasado y nuestro futuro es en el más allá, ¿no? Entonces esas orientaciones siempre están hechas a las estrellas, siempre están hechas a las estrellas, a los planetas. ¿Por qué? Porque bueno, los antiguos consideraban que los dioses estaban allí porque esas estrellas siempre han estado allí, porque ellos habían escuchado que hace 1000 años o 500 años sus abuelos, los abuelos de los abuelos de sus abuelos, ya hablaban de esas estrellas que estaban ahí y ya las dibujaban igual. Por eso ellos pensaban que si esa divinidad, esos dioses eran eternos, tendrían que estar en esas moradas celestiales en las que había esa eternidad, ¿no? Aunque sabemos ya que las estrellas, aunque duren 1000 millones de años, 1000 millones de años al final pasan, ¿no? Nada es eterno al final. Bueno, eso así como principios, ¿no? Luego tenemos otras características físicas espirituales, y los lugares son místicos, mágicos, sagrados, o filosóficos incluso. Hay templos sagrados en los que lo que se hacía eran enseñanzas, iniciaciones, debates filosóficos.
Y luego otro tipo de clasificación son por la localización, ¿no? Si son lugares naturales, como puede ser una cueva, como puede ser la cima de una montaña, o lugares artificiales ya hecho con el hombre, con una tecnología. El hecho de poner una piedra de 20 toneladas es tecnología, aunque se haga con palos y de todo, ya es una tecnología. Y luego algo muy importante en la descripción de los templos y lugares del mundo, porque hay tantos templos, tantos lugares, tantas religiones, estamos hablando de miles, tantos cultos, tantos siglos diferentes, que no podemos hablar de templos en sí, porque hay de tanto tipo. Entonces tendríamos que hablar del uso de esos lugares, ¿no? Y hay usos sagrados, mágicos. Lo sagrado y lo mágico, así para intentar contarlo en medio minutito, lo sagrado es la comunión con lo invisible, con lo secreto, con lo que no vemos, con lo que está más allá, con el gran misterio, y lo mágico es, para comunicarnos con ellos, utilizamos entidades o seres, o existan o nos los imaginemos, da igual, aunque nos los imaginemos, pero utilizamos unas ideas para comunicarnos y pedir unos favores. Cuando yo digo, si te pongo aquí esta florecita, querido tal, y tú me das este favor de proteger a mis seres queridos, estamos hablando de magia de algún tipo, porque estamos conectando con algunas entidades, existan o no, con algunas entidades para que nos den algo, ¿no? Puede haber otros usos que son iniciáticos para hacer iniciaciones. Ya sabéis que la iniciación es la transmisión directa de un conocimiento, de unas fuerzas, de unas energías, de unos valores. Pueden ser puertas, lo que llaman Stargates, puertas estelares, puertas para comunicarte con otra dimensión, con otra parte de la mente, con otro estado alterado de conciencia. Los templos como puertas se pueden considerar como las plantas de poder, ¿no? Todas esas plantas alucinógenas, plantas más enteógenas que se han utilizado en toda la historia de la humanidad. Otros templos se han utilizado como oráculos, por ejemplo como el de Delfos, el de Esmirna, o como enterramientos. ¿Por qué enterraban? ¿Por qué enterraban a los muertos en estos lugares? Porque ellos pensaban que el viaje hacia el más allá era un viaje que se hacía hacia un lugar más etéreo, más sutil. Cuando llegaban a estos lugares, estas cuevas, estos sitios en los que ellos sentían, como sentí yo, esa energía tan potente, no lo dije antes, pero bueno, esto es Chartres, el pozo antiguo, milenario. Cuando yo sentimos esas energías en estos sitios, por lo menos hablo de mí, cuando sentí esas energías, lo que sentía era pura felicidad, puro amor, pura luz, puro entusiasmo por vivir, pura ilusión. Todo lo positivo que me puedo imaginar y las palabras que me puedo imaginar positivas son las que sentí ahí en Chartres. Sin ningún tipo de devoción. Yo no era ni cristiano, ni tenía una devoción exactamente hacia ese templo, ni hacia ese lugar. Mi devoción era hacia el arte gótico, puramente. Las vidrieras, el arte y los arcos y la geometría. Sin embargo, jamás podía imaginar, y sí, esos arcos, esa geometría, esa visión tan maravillosa me daba una felicidad, pero nada que ver con esa potencialidad en el que sentía que había algo más, que había algo muy fuerte, algo que salía como un rayo que salía de dentro, ¿no? Entonces, claro, imaginaros los antiguos, nosotros ahora estamos rodeando de teléfonos, de ondas, de electricidad, de tuberías, de caños, de todo. Nuestra mente en el último siglo está rodeado totalmente, digamos, de interferencias. Pero imaginaros hace cientos o miles de años en esa pureza de la naturaleza, cuando no había interferencias. Cualquier energía sutil la diferenciamos, cualquier cambio electromagnético lo sentíamos. De alguna manera, una opinión, yo creo que de alguna manera tiene lógica, ¿no? Nosotros sabes que en nuestra sangre tenemos hierro, nuestra sangre corre por nuestro cerebro, todo tenemos no solamente hierro, estamos hechos de muchos minerales, nos alimentamos también de minerales. Pues si estás en un lugar electromagnético, en un lugar en el que hay un tipo de magnetismo, ese magnetismo, nuestro propio cuerpo, nuestra propia psique y cerebro va a estar de alguna manera, no digo sintonizado, pero sí influido por estas corrientes eléctricas y magnéticas. Si tenemos una mente en la que nunca hemos tenido ese tipo de interferencias, pues vamos paseando, mira, aquí siento esto, aquí siento lo otro. Ahora ya estamos perdidos. Yo os digo, yo no soy de sentir, por eso cuando sentí eso en Chartres, o he sentido algo más flojo, pero solamente he sentido en Chartres, en la cámara de Keops, en el sarcófago llamado sarcófago de Keops, ahí estuve media hora, rayos y centellas salían de ahí. Arriba de Teotihuacán, la pirámide del Sol, también,
y en Uxmal, bueno, en algunos sitios, ¿no?, por deciros, pero imaginaros esos antiguos, cómo podrían sentir los sitios muchísimo más potentes. Entonces, claro, esos lugares muchos de ellos eran lugares de enterramiento, porque cuando se quería enterrar a los muertos eran lugares en los que se quería que algo ayudara al alma para ir hacia esa divinidad, hacia ese camino de las estrellas, ¿no? Entonces por eso se enterraban en sitios así más o menos sagrados, ¿no? Por eso entre las funciones, pues una de las funciones más importantes de estos lugares, de estos templos, es la última morada, ¿no? El lugar en el que no solamente en el que el cuerpo esté, sino que en el que el cuerpo vaya, en el que eso que hay, llámese alma, llámese mente, lo que todos los antiguos y toda la humanidad ha percibido que hay, puede haber algo, el lugar para lanzarse, ¿no?, como lanzaderas estelares, por decirlo de alguna manera. Otras funciones pueden ser la observación de los cielos, ¿no?, astronómicos, lugares astronómicos, casi todos los sitios menires, Stonehenge, Avebury, en casi todos los sitios antiguos, por supuesto Göbekli Tepe, las pirámides de Keops, todo, o sea, las pirámides de Egipto, todo, son observatorios de los cielos, por lo que os he dicho antes. También son lugares de comunión, unión entre el cielo y la tierra, entre lo material y lo tangible y lo intangible, entre el mundo visible y el mundo invisible, lugares de meditación, lugares para rezar, lugares para pedir perdón, lugares para dar agradecimiento, lugares para dar ofrendas. Haya o no haya ahí, da igual que haya seres, que haya un Dios, que haya algo. Cuando tú te pones en un lugar y te relajas y das gracias a quien sea, si no crees en Dios o no crees en una divinidad, a la misma tierra, algo te habrá creado. Si no es algo, la misma tierra, lo que sea. El dar gracias y el pedir perdón a quien hemos hecho daño, con quien nos hemos enfrentado, es algo sanísimo para la mente. Estos lugares estaban hechos para esto, ¿no? Y también para la conexión con los ancestros, con nuestros ancestros, a los que hoy en día, en los tiempos modernos, cada vez olvidamos más y con ancestros no me refiero a los de hace 5.000 años, me refiero a nuestros propios padres, abuelos, a la gente que ya se ha ido, ¿no? Mis abuelos, a los que nos han creado, a los que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Y en la cultura moderna va todo tan rápido, y yo no sé si está hecho apuesta a propósito para desconectarnos, pero cada vez veis que hay menos respetos a los mayores, menos. Antiguamente en todas las culturas, de verdad, en todas las culturas del mundo, a los abuelos se les tenía en un pedestal, se les respetaba, se les escuchaba. Ahora les apartamos, les tenemos como, ¿qué va a saber este abuelo si ahora ya, si no sabe nada del mundo moderno? Bueno, pues la experiencia de toda una vida. Porque la experiencia que una persona, por muy vulgar que haya sido, lo que haya sido, 80, 90, 70, 60 años de experiencia humana tienen mucho que decir, y los jóvenes tenemos mucho que escuchar. Entonces, esto que se está perdiendo, os invito también a que cuando vayáis a cualquier sitio de poder, que también le echéis ahí un saludito a los que nos preceden, porque a lo mejor nos escuchan, no lo sé, ¿no? Templo de Dolmen de Antequera, maravilloso. Palacio de Knossos en Creta. Aquí veis, podríamos estar hablando horas, pero bueno, para ponernos alguna cosita, ¿no? Quedan 10 minutitos. Esto está en Perú, en la Coricancha. Pues por todo el mundo que he viajado, no en todos los sitios hay esta perfección. Esto no sé cómo lo pudieron hacer. Esto dicen que es de los incas, de hace unos 600 años. Yo creo que es humano, por supuesto, pero creo que es mucho anterior, porque se sabe, es que hace 500 años fue ayer, y sabemos qué materiales utilizaban, qué tipo de grúas, sabemos la tecnología y cómo utilizaban las piedras los incas, y los incas no hacían esto. Ahora, desconozco quién habría antes, no lo sé, no puedo negarlo, a lo mejor había gente 1000 años antes o 2000 años antes, ¿no? Imaginaros, todo durante décadas hemos negado cómo va a haber algo antes de las pirámides, cómo va a haber algo antes de los zigurats, algo antes de Stonehenge. ¡Boom! 25 años atrás nos dicen, y confirmado absolutamente con carbono 14 y todas las pruebas, que 7000 años antes de todo esto, de esos zigurats, de esas pirámides, ya estaba Göbekli Tepe, maravilla de maravillas, creo que hay alguna fotito aquí. Entonces, bueno, no sé, la tecnología que utilizaron para hacer esto es milimétrica. No sé si se ve bien, pero hay un cuadradito así para unir al milímetro. Imaginaros una piedra, aquí hay una piedra y esta piedra baja así un poquito, baja 1 milímetro para abajo. Bueno, pues la otra piedra que hay arriba,
cubre ese milímetro, y esta va un poquitín para arriba y esto lo cubre. Quiere decir, no se puede empujar. Cuando hay algo así, y esto lo he visto en muchos templos del mundo y de los más antiguos, entonces quiere decir que esas piedras no se pueden empujar, porque si se empujan ya te cargas eso. Se puede empujar cuando algo es plano. O sea, yo tengo esto aquí y esto, y yo siempre lo puedo empujar. Entonces sí que hay tecnología para empujar eso. Piedras, hablo de 80, 200 toneladas. Lo que no se sabe es la tecnología que emplearon cuando eso no se puede empujar, sino que se tiene que colocar así. Y se tiene que colocar así porque las mellas es como si fuera un diente así, que coincide lo de arriba con lo de abajo. Eso solo se puede colocar. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Yo eso lo he visto en lugares neolíticos, lo he visto en neolítico en Japón. En Japón dicen que son tumbas de los emperadores de hace 600 años, pero es puramente, exactamente igual, puramente neolítico. Entonces, bueno, hay muchos misterios. Ahora, dentro de esos misterios, yo personalmente prefiero quedarme con la duda a quedarme con cualquier teoría que me guste. Me puede gustar una teoría, la han hecho estos o ellos o los otros, y está bien porque puede ser, pero como yo no estuve, pues no lo puedo asegurar. Entonces prefiero quedarme con la duda. Pero hay mucho misterio. Yo en todo, no nos da tiempo a hablarlo de eso, pero en toda la arqueología que hay en el mundo he visto misterios que son alucinantes y que ni siquiera hoy la ciencia podría hacer estos lugares. Entonces no sé cómo se hicieron hace 4.000 o hace 8.000 años, ¿no? La perfección. Machu Picchu, lugar espectacular y muy potente también. Piedras de Machu Picchu. Este es el Osirión, que hay en Egipto, uno de los templos más antiguos dentro del templo de Seti I. Esto es muy curioso porque el templo de Seti I es de hace 3.000 años y esto se supone que es de hace 5.000, y es junto con las piedras del templo de la Esfinge, los únicos templos en Egipto. No hay ni un jeroglífico, ni una marca, nada que nos haga ver que es egipcio, y todo lo demás de esa época, en la época de Keops, antes de Keops, ya había jeroglíficos y a ellos siempre les gustaba poner sus nombres. Entonces, bueno, no sabemos realmente quién hizo esto, ¿no? Este tipo de piedras, esta es la que os digo, esto no se puede empujar, no se puede empujar, solo se puede colocar desde arriba. Pero claro, son piedras de 70, 90, 120 toneladas, incluso más. Entonces hace falta un tipo de mecanismos y grúas. El que no lo conozcamos no quiere decir que no se pudiera hacer. Está ahí y se ha hecho. Hay quien dice que son vibraciones, se puede hacer vibrar la materia y elevarse. Hay estudios de no sé qué ruso que hace vibrar materia y se eleva. Y otros que dicen que eran máquinas eléctricas. Bueno, no sabemos realmente. Lo que sí se puede decir es que la ciencia no entiende cómo se ha podido hacer esto hace... dicen que hace 500 años los mayas, los incas. Esto es Sacsayhuamán, uno de los sitios, si vais alguna vez a Perú, arriba de Cuzco, Sacsayhuamán, de los sitios más espectaculares, impresionantes del mundo. La pirámide de Keops, la gran galería, Kefren. ¿Veis esto que es mi dedo? ¿Veis la unión que hay entre piedra y piedra? Ya no es que no se pueda poner porque bueno, que no se pueda poner, como dicen, ¿cómo se llama esto? El filo de una navaja. Bueno, pues si tú tienes una piedra plana, lo que he dicho antes, una piedra totalmente plana y otra, si están totalmente planas y pulidas, la empujas, la llevas y no se puede pasar un filo a la navaja. Bueno, pues eso es lógico, pero ¿qué me dices cuando estas piedras hay un granito para abajo, el otro para arriba, una mella para aquí, otra para allá? Pues ahí lo veis que prácticamente es una piedra y son dos piedras unidas. La tecnología para hacer eso, bueno, indescriptible, ¿no? El culo de la Esfinge, maravillosa. Aquí ya nos meteríamos también en cómo es que alrededor de la Esfinge hay unos surcos que solamente los ha podido hacer el agua, se dice, ¿no? Según Robert Schoch, que le conocí, me estuvo también contando y he leído sobre él, cómo ahí han estudiado, él es geólogo, científico geólogo, y él ha estudiado cómo la erosión que tiene la Esfinge y alrededor de la Esfinge solamente la ha podido hacer cientos o miles de años de lluvias torrenciales. La Esfinge, teóricamente, desde la época de Kefren, 4.600, hace 4.600 años, era ya un desierto. Sin embargo, 4.000 años antes sí que había lluvias torrenciales. Entonces, bueno, para poneros ahí un poco de... Es bueno dudar a veces, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que yo diga, estoy seguro de que las pirámides tienen 10.000 años y que son de la Atlántida. Bueno, pues me encanta esa teoría o esa idea, pero
¿Estuve ahí? No. Entonces yo creo que mejor quedarse con la duda. Maravillas también de esto, por ejemplo, es un misterio, ¿no? Esto está en Bolivia y en Tiahuanaco. Esto es algo alucinante. La perfección que tienen estas líneas, la perfección que tienen ese corte es como si estuviera hecho con un cuchillo, y es que no tenían esas herramientas, pero bueno, misterios, ¿no? Antiguos laberintos, esto está en Inglaterra, esto se supone que lo hicieron hace 4.500 años gente que venía de la isla de Creta, porque este mismo laberinto que se encontró en Inglaterra, datado en esa fecha, se encontraron monedas, el mismo en la isla de Creta, refiriéndose al laberinto de Knossos. Estas son líneas que recorren kilómetros y kilómetros, esto es en Bolivia, ¿no? De montaña a montaña, de sitios sagrados a sitios sagrados. Y este es el Göbekli Tepe, ¿no? Este sitio que os digo, que es el templo hasta ahora más antiguo de la Tierra, oficialmente datado y ya totalmente datado, 12.500 años de antigüedad. Se sabe y está totalmente datado porque 1000 años después de su creación lo enterraron, no se sabe por qué, pero al enterrarlo todos los estratos están limpios, no están contaminados. Por eso cuando lo desenterraron pudieron ver por el carbono 14 que sí que tenía realmente esa datación, ¿no? Esto está en Göbekli Tepe, en Turquía, que fuimos cuando estábamos embarazados de esa niña, o sea, ella estuvo con 3 meses ahí, embarazada. Está en Turquía, a 20 kilómetros de la frontera con Siria, cerca de Sanliurfa, el antiguo, y cerca de Harran, uno de los lugares mitológicos más importantes, donde dicen que nació Abraham y todo eso. Para el Islam son sitios importantísimos. Comienzo de la civilización humana, como sabemos, estamos hablando de templos. Hay 18 como estos, no es que haya uno como Stonehenge, hay 18 como estos, solo tienen desenterrado 2. Bueno, y ya son 1:15, voy a parar, tomar, Göbekli Tepe, veis cositas más energéticas dentro de la Catedral de Chartres, diferentes líneas, lugares de poder de la naturaleza, el Cervino en Suiza. Crop circles, un misterio, quién los hace, cómo los hace en Inglaterra. Hemos estado en más de 100 crop circles, eso estaría bien para otra charla, muy curioso el tema. Salisbury Hill, 4000 y pico años de antigüedad. Y esto es muy curioso, este sitio está en Extremadura. Esto se ha descubierto hace poco y lo llaman el Stonehenge español. Tiene 5000 años de antigüedad y solamente sale, está cerca donde vivimos ahí en La Vera, y esto solamente sale cuando las aguas de este lago bajan. Y se descubrió, no se sabía de hace tiempo, pero casi siempre el agua está arriba. Estos últimos 2 años pude llegar porque sabía que el agua estaba baja. Y es como veis, un círculo de piedra espectacular que hay ahí. Ahora mismo está otra vez con el agua hasta arriba. Uno de los lugares neolíticos más antiguos de la península ibérica, el Dolmen de los Almendros en Portugal. 6000 años, para comentar algo, mucho más antiguo los lugares que hay al sur de la península ibérica que los que hay al norte. Por eso ahí empecé a ver teorías de que dicen que ese neolítico y esos constructores líticos de la piedra, de los megalitos, no han venido del norte al sur, sino del sur al norte. Los orígenes están aquí. Como no estuve, pues no lo puedo asegurar. Y esto ya para finalizar, cosas muy curiosas, ya sabéis las pirámides de Weimar, que si son montículos de piedra que han hecho los canarios hace 200 años o no. Resulta que las pirámides de Weimar son unas pocas que hay, pero luego en Canarias, estas son de Weimar, en Canarias hay otras tantas que no se conocen y prácticamente no están ni en libros. Nosotros nos tuvimos tiempo para buscar unas cuantas de ellas, fue una locura encontrarlas, pero encontramos muchas de estas, orientaciones, cambios en la brújula, orientaciones hacia ¿cómo se llama esto? Solsticios, equinoccios, hacia norte, sur. Es muy curioso que hagan tantas de estas tan perfectas solamente los granjeros, ¿no? Quitando la piedra. Y lo curioso es que son exactamente igual que estas son en Canarias y no son las de Weimar, están en otro lado totalmente diferente de la isla. Las hay también en la isla de La Palma. Lo curioso es que en Azores, estas son de Azores. Y lo curioso es que en Azores tenemos las mismas, el mismo tipo de pirámides, y en Azores sí que conozco a unos arqueólogos
que, aunque no se lo permitieron, hicieron dataciones del carbono 14 dentro de esas pirámides y vieron que tenían entre 2.500 años y 3.000 años de antigüedad. Pero oficialmente, cuando preguntamos en Azores, nos dijeron que no. Los primeros seres humanos que estuvieron en Azores eran los portugueses. Entonces, bueno, claro, ellos no quieren, pero claro, vimos unos lugares que no los hicieron los portugueses, unas líneas que hay en el suelo y unas pirámides orientadas con dataciones de hace 2.500 años, líneas en el suelo que nos dicen que son de los carros que llevaban los portugueses con los bueyes, que pasaron muchas veces. Pues este arqueólogo, al cual expulsaron de la universidad, este arqueólogo tenía los datos de que encima de esas líneas de carros había restos de ceniza con restos orgánicos de hace 2.400 años. Y luego había columbarios, tumbas iguales que las fenicias y las romanas, con restos de oro y de plata, como las monedas que dejaban. Muchas cosas en los que, bueno, eso para poner un ejemplo de que hay muchos misterios, no todo está en los libros y no todo lo que dicen los libros es la realidad. Hay mucho nacionalismo también, no se quiere que haya algo, que haya hecho alguien algo antes. Por poner otro ejemplo, tengo un amigo, bueno, un conocido, que investigaba unas pirámides dentro de un lago. Él era el único, que no me acuerdo ni el nombre, fue hace muchos años, Antropodocus trabajaba él. Entonces este era uno de los pocos submarinistas, arqueólogos submarinistas que había en España. Pues él nos dijo, mirándonos a los ojos, no tenía por qué mentirnos, que en cuanto dataron, no sé cómo lo hicieron, pero en cuanto dataron y empezaron a decir que esas pirámides, oficialmente, no oficialmente, sino que científicamente lo habían datado, que tenían 10.000 años, el gobierno chino les quitó el pasaporte, cerró la investigación y les echó del país. Pasa mucho en Egipto, pasa en Turquía. Entonces, bueno, que sepáis que ni todo es lo que es oficial, ni todo es lo que es extraoficial, que hay que tener los pies en la tierra, como bien decía siempre Ramos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, este es el librito. Nunca se sabe, porque es que nunca se sabe. Ya sabéis que esa es mi manera de poder vivir con la mente un poco cuerda, es prefiero vivir en la duda que creerme siempre esto porque me cuadra con mis ideas y tal, y luego llevarme el golpe, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto de peregrino en Jerusalén, en el Domo de la Roca. Hoy está muy en moda este lugar, porque este lugar es donde estaba el antiguo templo de Salomón. Entonces, bueno, ya veremos qué va pasando en el futuro. ¿Tenéis alguna duda? Nos quedan 10 minutitos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Sí. Ya que estás hablando de Tierra Santa, que se está excavando todavía, o sea, hay muchas excavaciones ahora. Sí, yo cuando... ¿Puedo ver alguna? No, pero fue muy curioso porque entré en una tienda, bueno, así por contaros un poco, ¿veis las pintas que tengo? Pues nos tiramos ahí 2 semanas, mi hermano y yo, luego fui con Beatriz el año siguiente, ya me controlé un poco más, pero el primer viaje que fui con mi hermano y con Beatriz, con todo el respeto del mundo, iba con esa capa que nos habían dado en Túnez, íbamos con una cruz muy grande, cristiana, de madera. Esto que os digo, que sepáis que voy a ir al infierno en las 3 religiones monoteístas, me lo tengo ganadísimo por hereje en las 3, pero bueno, pues a lo mejor me lo paso bien y todo. Pero ahí iba con la cruz, con una cruz de madera y con esto que parece una capa de peregrino. En la mochila llevaba mi pañuelo palestino y un gorrito judío en el otro lado de la mochila. Era cuando no había cámaras por todas las calles y tal. Entonces vivíamos en el barrio árabe, íbamos a la mezquita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entonces cuando yo ponía la cabeza en el suelo, yo no soy musulmán, ni lo he sido, ni lo seré, pero oye, vamos a ver qué es este misticismo, a ver si hay conexión ahí. Y entonces cuando ponía la cabeza y decía Allahu Akbar significa Alá es grande, Dios es grande. Pues yo ahí me imaginaba, vale, pues Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué es el universo? Pues imaginaba todo el universo, la conciencia cósmica, todo, las galaxias, todo unido, todo. Entonces me imaginaba eso, pues es grande. Entonces me imaginaba eso, lo sentía, y cuando tocaba la cabeza lo sentía, y era casi la misma sensación que en otros templos, en otros momentos y tal, sin ser musulmán, ¿no? Pero luego de ahí, como no había cámaras, cruzábamos al barrio cristiano, nos quitamos el pañuelo palestino, nos sacamos la cruz y nos íbamos al Santo Sepulcro y nos íbamos a rezar al Santo Sepulcro durante horas, y por todos los santos lugares, ¿no? La Vía Dolorosa y todo. De ahí nos íbamos al Muro de las Lamentaciones, nos poníamos el gorrito judío y a darnos cabezazos ahí.
para sentir un poco, ¿no? Con respeto, yo lo hacía con respeto, pero sé que si me cazan no estaría aquí si me hubieran cazado. Entonces, en el barrio judío fuimos a un sitio en el que había una tienda que se llamaba la tienda del tercer templo de Salomón. Y dijimos, uy, qué raro, porque el segundo templo de Salomón lo destruyó en el año 50, creo que Herodes II, ¿no? Algo así. Lo destruyeron, echaron a todos los judíos de allí, de Tierra Santa, y en el 700 y pico pusieron el Domo de la Roca, porque casualmente en el mismo lugar en el que Abraham iba a hacer el sacrificio, es el mismo lugar en el que resulta que Mahoma soñó que iba hacia los cielos en un caballo blanco, y es el mismo lugar en el que también era sagrado para Jesús, porque era el templo en el que también estuvo ahí dando charlas y donde tuvo todos los golpes y tal, ¿no? Entonces, claro, en ese templo sí que había un templo en el que sí que decían que estaban excavando, pero claro, ¿quién tiene esto? Arabia Saudí. ¿Quién lo quiere? Los israelitas. ¿Por qué? Porque según la profecía y todas las profecías, hasta que no se coloque aquí el tercer templo de Salomón, no se cumplirá la profecía y toda la égida y toda la vuelta. Pero ¿cómo vas a colocar el templo de Salomón si tienes la mezquita de la Roca, que es el tercer lugar más sagrado para el Islam, protegido por la UNESCO? Entonces sí sé que oí de gente que sí que estaban haciendo excavaciones. Incluso había alguno que me decía que esas excavaciones, cuidado, porque a lo mejor querían incluso que esto se derrumbara o que tuviera peligro, que se moviera, para poder protegerlo, sacarlo de aquí, y ya no sabemos con los años que se puede poner, ¿no? Entonces este es uno de los lugares más complicados de la tierra que he estado, en todos los sentidos, porque es un lugar en el que a día de hoy, normalmente os he dicho, en las catedrales antes estuvieron los romanos, los merovingios, los carovingios, estuvieron los fenicios, estuvieron los otros, los neolíticos, los paleolíticos, vale, pero hoy están. Ahora este sitio lo quieren 3 religiones, sobre todo el Islam y judaísmo. Entonces es uno de los sitios más cargados de la tierra, porque la energía que hay ahí es tremenda y tremendísima, y siempre la ha habido, y este está en líneas. Tengo libros en los que aparecen todos los cruces de líneas, y este es de los más grandes, pero está muy codiciado. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa con este lugar. Bueno, sí, eso se me olvidó decirlo. No, yo no utilizo péndulo, pero utilizo las varillas como radiestesia. Entonces, para que veáis, como yo vengo del mundo escéptico, yo lo del péndulo y tal, pues me lo podía creer o no, pero hasta que lo experimentas. Entonces, estaba con Beatriz en el monte, no el monte San Michel, la abadía benedictina, sino en otra abadía benedictina, en el monte San Michael, que está en Cornualles, en Inglaterra, ¿no? Y entonces yo estaba con un libro que hablaba de templos antiguos y de tal, ¿no? Y entonces estaba andando y estaba escribiendo en mi diario y tal, ¿no? Entonces de repente apareció un hombre. Yo no había visto en mi vida las varillas, o a lo mejor en alguna peli. Eso era poquito después de lo de Chartres, ¿no? Entonces apareció este hombre y me dijo, oye, te veo que estás interesado en estos lugares y tal y cual, no sé qué. Digo, sí, la verdad es que me encantan. Y me dice, mira, entonces me da 2 varillas, que es como una L, ¿no? Como un palo así, una L, da igual el material que sea, madera, piedra, metal. Entonces me dice, mira, cógelas así, suavecita, apunta, vente para acá y tira para adelante. Y yo no sabía ni lo que era. Digo, bueno, pues yo tiro para adelante. Entonces voy así, respirando, relajado, voy para adelante, y de repente en mis propias manos hacen las varillas, rasca, pum, y se abren un montón, ¿no? Y ando 1 metro más y se cierran. Y veo al hombre que me está mirando y me dice, bueno, pues date la vuelta y tira por aquí otra vez. Vuelvo a ir otra vez y yo no sabía ni para dónde iba, tiro, ¡bum! Se me vuelve a abrir. Y ya le pregunto, le digo, bueno, ¿pero esto qué es? Me dice, eso son líneas ley, líneas de energía que recorren la Tierra, recorren diferentes puntos, y ahora estás sobre la línea de aquí, justo donde estamos. Decía, aquí abajo se están cruzando la línea de San Michael, que es una de las líneas, San Michael y San Mary, que son las líneas que recorren Inglaterra de suroeste a noreste, de sureste a noroeste, que recorren toda Inglaterra así, y van cruzándose por Stonehenge, por Avebury, por Glastonbury, por todos lugares sagrados, 20 iglesias de San Michael, 20 iglesias de San Mary, van cruzándose entre todas ellas. Todos esos lugares ya estaban en el Neolítico, eran lugares sagrados, ¿no? Entonces, pero
hay otra línea que recorre desde Irlanda, de otro monte, desde Skernal St. Michael en Inglaterra, en Irlanda, toca este monte St. Michael, toca el Mont Saint-Michel y se va hacia abajo, hacia Corfú, hacia Delos, hacia Delfos y hacia Israel, que es la línea de Apolo y Atenea. Entonces me fue diciendo, no me dijo dónde estaban y las fui viendo y fui viendo cómo se me iban cruzando y me iban haciendo unos mapas en líneas en los que yo al final me voy para acá, me voy para allá, me voy para allá y al final todo eso lo estamos viendo cómo al final queda delimitado en unos dibujos que iba haciendo y me dibujaba lo mismo que después vi en el libro. Entonces el péndulo no lo utilizo, pero con las varillas sí he llegado a ver, por supuesto, lo que tienes que hacer antes es mejor antes de saber nada de eso y antes de saber los mapas, porque la mente hay mucha sugestión. Si yo sé que hay una línea de aquí a aquí, de aquí a aquí, voy con la varilla y la varilla se me puede abrir, porque no es la energía la que mueve la varilla ni el péndulo, es mi mente, es mi mano. Entonces no es que sea la energía vibratoria. En Chartres, cuando lo hice, boom, saltaban así y me dibujaba, además de las espirales, me dibujaba 8 líneas alrededor, me iba haciendo todo lo que un año después lo vi en el libro. Entonces si yo veo primero el libro y luego hago el dibujo, pero haber hecho el dibujo sin saber nada de lo que había ahí, pues hombre, no es un hecho científico, pero bueno, es algo que a mí me da una fe en el que sí que hay ese tipo de energías. Entonces, esa energía no es que mueva la vara, no es que mueva la varilla, sino que es mi sistema nervioso el que capta, con mi mente, mi glándula pineal, todo mi sistema nervioso, el que capta esa energía vibratoria que proviene del suelo, cosmotelúrica, ¿no?, que viene de los fotones y de los neutrinos y de todo lo que hay en las estrellas, y la energía que viene de la Tierra. Entonces todo eso se junta teóricamente, claro, ya os digo que no sé nada, eso se junta y entonces mi mente es la que en movimientos mínimos, porque si yo quiero abrirlas yo no las puedo abrir, por mucho que yo me empeñe, por mucho dinero que me pagues, yo no abro las varillas. Sin embargo, paso por ahí y se abren. Y es mi mano en ligeros movimientos que no puedes ver ni con una cámara enfocando, a cámara lenta no lo ves, pero eso es lo que hace moverse las varillas. Entonces las varillas es como el acelerador, digo, ¿cómo se llama esto? La aguja del velicémetro, donde la velocidad en un coche, en una moto. Eso no es lo que llevas, es simplemente un palito de color rojo que hay ahí y todo el otro mecanismo es el que te da la velocidad. Entonces el mecanismo es nuestro cuerpo humano, la varilla simplemente digamos un detector, y la he llevado durante años. Antes ya las llevaba directamente enrollables de un tipo de aluminio o plomo que eran, pues da igual el material, que eran enrollables, y ya las llevaba aquí, porque ya iba como iban los vaqueros con la pistola, pues iba con las varillas por todos los templos, por todo el mundo, por todos los sitios, y he visto cosas realmente espectaculares que no sabría explicar, pero que bueno, que como creo que me han pasado, pues ahí están de alguna manera. Así que bueno, son las 8. ¿Cuál es tu próximo viaje de expedición y tu nuevo proyecto en Extremadura? Pues el próximo viaje es la semana que viene a Nueva Zelanda, que está aquí al lado, Nueva Zelanda y Australia, que me voy 25 días con un chico que se llama Osel, que era la reencarnación del lama tibetano, que nació en Granada y tal. Entonces, como le conozco hace unos cuantos años, pues me invita. La verdad es que no me llevo ni un duro, me van a invitar a todo. Entonces voy a dar allí en Nueva Zelanda y en Australia también un par de charlas sobre esto, así que buena práctica, y luego sobre medicina natural, medicina ayurvédica, que es otra de las cosas que hago también. Y el proyecto que tenemos allí, donde vivo en La Vera, bueno, tenemos una finca muy grande, 30 hectáreas, y ahí estamos haciendo un proyecto de, bueno, llámalo de conciencia, llámalo como se pueda llamar, o de libertad o lo que sea. Y entonces es un lugar en el que, bueno, que la gente puede ir ahí a relajarse, a estudiar Ayurveda, a escuchar este tipo de charlas, a hacer medicina natural, escuela libre con los niños, granja escuela, animales. Bueno, pues poquito a poco, yo no estoy en contra del mundo ni voy a luchar nada entre el mundo. Creo que opinaréis lo mismo, el mundo está loquísimo, está fatal de la muerte el mundo.
la política, todo. Estamos viviendo en una época de la historia, siempre la historia ha sido complicada, siempre ha habido matanzas, historias raras, enfermedades, guerras, hambrunas, de todo, ¿no? Lo que pasa que ahora, como nos enteramos de todo y va todo tan rápido y está todo tan unido, pues ahora toda la información nos llega todo de golpe de lo que nos pasa. Entonces, bueno, digamos que es un lugar, y como no se puede luchar, creo que la revolución de la calle, la revolución violenta y tal, la revolución que tenemos que hacer es una revolución de conciencia, individual y colectiva. Pero si no empiezas por lo individual, todo lo colectivo que hagas no va a servir para nada, porque si eres una persona intolerante, egoísta, con un tipo de ambiciones y con un tipo de, bueno, pues de cosas que al final, si para subir tienes que pisar a otros, si eso es al final lo que tienes, poca revolución vas a poder hacer, porque al final vas a pisar a uno y te vas a quedar tú y vas a seguir pisando. Entonces creo que la revolución única que nos queda es una revolución de conciencia y es una revolución de alma libre, de mente libre, en la que sobre todo haya libertad y la menos influencia posible para mí de ningún tipo de Estado, ya que después llevo casi 50 años en esta vida y hasta ahora no me han demostrado pocas cosas buenas, ¿no? No es todo malo ni es todo bueno, pero bueno, es un sitio que, digamos, en vez de luchar, es un mundo paralelo. No paralelos, pero paralelo. ¿Vale? Entonces, bueno, es otra manera de vivir, respetando el que quiera estar aquí, el que quiera estar allí, el que quiera meterse al cisco de la civilización que se meta, pero el que quiera relajarse, el que quiera aprender otras cosas, el que quiera comunicar con la naturaleza y conectar, pues bueno, pues ahí tenemos una montaña con un castro celta dentro de la finca y en un sitio maravilloso. La Vera, cerca de Plasencia, en la montaña. Ahí estamos ahí poquito a poco construyéndolo y haciéndolo. Así que nada, en resumen, son y media, no me quiero pasar. En resumen, eso, yo os invito a que no he llegado ni a la página 1 de las 4, o sea, no os he contado ni la mitad de todo. Bueno, lo he ido mezclando un poquitín así. Había cosas muy interesantes, pero bueno.